Shalom amigos, ¿cómo están? Bienvenidos. Estamos con la parasha número 38. Esta se llama Korah, ¿verdad? En español comúnmente se le conoce como Coré o algo así. Estamos en Bamidbar 16:1, 18:32. Para hablar de esta parasha tenemos como siempre a nuestro invitado, el rabino Juan Pablo Sandón. Rabino, bienvenido, ¿qué tal? Hola Rudy, ¿cómo estás? Muchas gracias por recibirme como siempre en este espacio. Gracias a todos los que nos siguen semana a semana. Sí, esta parasha, Rabino, tiene el nombre de una persona revoltosa. Era la rebelión de Coraj y sus seguidores, Rabino. Sí, bueno, cuando una para allá tiene el nombre de una persona es obviamente inevitable desprenderse de todo lo que esta persona hace, aunque no ocupa el 100% de la para allá. Sí, También es llamativo el tema de las parashot que tienen nombre. eh, no hay para allá Abraham o para allá Itzhak, para allá Jacob, para allá Moshe, digamos, no hay de los más destacados, ¿no? Sino que a veces las que tienen nombre son más bien de personajes eh, periféricos, pero que tienen un protagonismo en un momento determinado, ¿no? Bastante importante. Y este es un poquito el caso de Korah, de la familia de Keat, de la familia de Leví, ¿sí? O sea, podríamos decir un primo de Moshe y de Aarón, que bueno, como vos decís, un poco revoltosa su postura respecto a su rol dentro de lo que es el pueblo y el rol de lo que son la familia de los levitas, ¿no? exacto. Dice el versículo, y se desligaron de la congregación Coraj, hijo de Izar, hijo de Kehat, hijo de Leví, y Datán y Abirán, hijos de Eliab, y On, hijo de Pelet, los cuales eran de la tribu de Rubén, Rabino. Sí, Aquí aparece Cora junto con Datán y Abirán y 250 líderes de la comunidad de rabino que desafían la autoridad de Moshe y Aarón, alegando que todo el pueblo es santo, rabino. ¿Nos puede hablar un sí, poco de quién era Cora y este Datán y Abirán, rabino? sí, acá hay dos cosas que son importantes mencionar. Ahora, miembro de la tribu de Leví, ¿no? Como recién yo mencionaba, que son aquellos que fueron mandados a trabajar en el Mishkan, ¿no? En el templo, en este caso en el templo portátil, y que después eso se va a sostener en el templo en Jerusalén, ¿sí? Y por otro lado, de la tribu de Rubén, que es el primogénito, o fue el primogénito, ¿no? Pero claro, ya hemos visto que originalmente los primogénitos eran los que tenían eh, el derecho a trabajar en el Mishkan, pero bueno, eso cambió después de lo del becerro de oro. ¿Sí? Como los de Leví fueron los primeros que defendieron a Dios cuando fue el episodio del becerro de oro, Dios le dio este honor de llevar adelante el trabajo en el Mishkan. Acá se muestran dos cosas. Primero, que, que dos personas estén descontentas por algo no quiere decir que su razón sea la misma. Muchas veces personas que están descontentas se agrupan por su descontento, pero pero las razones no son las mismas. ¿Sí? Korah y el grupo de levitas que lo acompañaban, miembros de su familia, estaban descontentos por un motivo. Y los de la tribu de Rubén estaban descontentos por otro motivo. Esto es algo que tenemos que tener en cuenta porque cuando se dan este tipo de asociaciones por la negativa, digamos, si este tipo de cosas triunfan después, se generan rápidamente peleas y divisiones internas. Por eso cuando a uno le toca enfrentar una situación de conflicto en donde hay varias personas que se quejan, hay que tratar de identificar cuál es la queja de cada uno y el motivo de la queja de cada uno. Porque la queja puede ser la misma, pero el motivo no. Entonces, si el motivo no es el mismo, vos podés resolverle algo a alguien y hay otro que va a seguir enojado. ¿Ok? Entonces, ¿por qué los primogénitos perdieron
la posibilidad de trabajar en el templo ya estaba recontra hablado. Ahora, con respecto específicamente a los levitas, y esto es muy importante que ocurra en este libro, porque este libro comienza con un censo, en la primera para allá, en Parashat Bamidbar, y después, en la segunda para allá, hace el censo de los levitas, Sí, en donde se les indica específicamente qué hacer. También al final de la primera para allá también se habla de esto. ¿Cuál es el rol de cada uno? ¿Cuál es el rol de los Kohanim? O sea, que lo que Koraj está haciendo acá es rebelarse contra una decisión de Dios, amparado en su excusa de que en realidad es Moshe el que tomó el liderazgo, como si lo hubiera tomado Moshe por su propio medio, digamos, ¿no? Entonces, esto sí es importante saber. ¿Cuál es el contexto de todo este enfrentamiento y por qué hay tanta gente? Bueno, porque en realidad lo que ocurre acá es que se mezcla mucha gente que por ahí puede tener algún malestar, pero el motivo no es el mismo. Y hay que identificar los motivos del malestar, ¿no? sí, al parecer también Datán y Abirán vienen desde Egipto, vienen con problemas o con resentimientos contra Moisés, ¿verdad? Y ahora se unen con otro. Bueno, Datán y Abiram son, según la narrativa rabínica, los dos egipcios que denunciaron a Moshe como que había matado a un egipcio cuando le estaba pegando a un hebreo, un esclavo de los Bene Israel. Quizás recuerden la secuencia, un egipcio le estaba pegando a un hebreo, Moshe interviene y lo mata y lo Sí, esconde. Y después están peleando dos hebreos y Moshe interviene también para decirle, hey, somos hermanos, no se peleen. Y estos son los que, porque Moshe los regaña, en venganza le cuentan al faraón que Moshe había matado a un egipcio, ¿no? O sea, que es gente que ya viene con problemas. Que eso también es algo que hay que identificar. Que muchas veces cuando hay gente que le gusta meterse en problemas, no importa lo que uno haga, siempre va a encontrar un problema, digamos, sí, ¿no? Porque es verdad que uno quiere vivir en paz y uno trata en esa idea de paz de tratar de resolver los problemas que se presentan. Pero hay veces, hay gente que no quiere que le resuelvas los problemas porque le gusta estar en el conflicto, sí, es ¿no? cierto. Bueno, ahí se juntaron entonces dos. Tu, Y ahí tu, se juntan todos. tu enemigo es mi amigo, dijo Datán. Algo así, sí, sí, sí. Bueno, dice Coraj, o Coré, dijo, basta ya de vosotros, porque toda la congregación, todos ellos son santos, y el Eterno está en medio de ellos. ¿Por qué pues os levantáis vosotros sobre la congregación del Eterno? Eso dijo Coraj, ¿verdad? Aduciendo a que Moisés como que había tomado el poder o el mando por su propia voluntad, ¿no? Y Moisés, rabino, según el texto, Moisés bajó la cabeza, como quien dice, ¿para qué se iba a poner a discutir con ellos si ya sabían quiénes eran y qué querían, ¿no? Bueno, a Luego, veces cuando uno ve que hay alguna situación con una persona que en realidad la persona no es que quiera resolver un conflicto, sino que básicamente lo quiere agrandar buscando una excusa en algo supuestamente noble, a veces hay discusiones que mejor no tenerlas, sí, ¿no? Y creo que eso es un poco lo que le pasa a Moshe en este contexto, que él se nota, se da cuenta cuáles son las intenciones de Coraj que esgrime supuestamente un motivo noble como toda la congregación es sagrada, sí, eso ya lo sabemos, porque Dios ya lo dijo, pero que todos seamos sagrados, que todos tengamos santidad como seres humanos, no quiere decir que todos tengamos que ocupar los mismos roles, exacto. ¿no? Son dos cosas diferentes. Sí, y dice el texto, Rabino, y habló a Coré y a toda su compañía diciendo, mañana el Eterno hará saber quién sea suyo y quién sea el santo, y los hará acercar así, pues al que él escogiere, a él, a este, hará llegar así. Y bueno, aquí prácticamente está desafiando Cora a Moshe Rabino. Es decir, quién lo está aconsejando a Cora para desafiar a Moshe? Si Moshe ya le había mostrado cuánto el Eterno estaba con él, que Moshe estaba en otro nivel, y sin embargo viene y se atreve a desafiarlo, Rabino. Y Moshe tranquilo, como que nada, vea, no le hace caso. Lo que pasa es que Moshe tiene la seguridad del que sabe que está haciendo las cosas bien.
Sí, porque como dije al principio, digamos, el propio Dios determinó los roles de cada uno, mandó a hacer un conteo para saber específicamente cuáles eran las personas de cada uno de los grupos, para que cada uno tenga su rol, tenga su trabajo, para que cada uno esté asignado. Si hay algo que el pueblo de Israel en el desierto no era, es una anarquía, porque todo estaba súper ordenado. En realidad, Korak lo que quiere es venir a romper el orden de algo que estaba ya muy, muy gestionado, ¿no? Por eso Moshe tiene, como digo, la tranquilidad del que sabe que está haciendo las cosas bien. sí. Sin embargo, Moisés les dice, Rabino, que se han levantado contra el Eterno y contra Aarón, ¿verdad? Contra, contra lo divino, no es contra él, ¿verdad? Les pide que recapacite y también manda a llamar a Datán y a Abirán, pero ellos dijeron, no, ¿quién es Moisés para hacerle caso? No, no le hacen caso, Rabino, no le hacen Sí, caso, bueno, no fueron. ahí creo que uno se muestra la Torá que aunque uno tenga buena voluntad, cuando alguien quiere simplemente generar un conflicto por estar en una situación conflictiva, no hay solución que uno le pueda dar, digamos, ¿no? Uno puede ofrecer diálogo, el diálogo no va a ser aceptado, o cualquier cosa que uno diga va a ser rechazada. Son situaciones que son difíciles cuando se dan en grupos humanos, pero bueno, este es un gran ejemplo respecto a la decisión que toma Moshe con decir, bueno, mira, ¿sabes qué? No es necesario que discutamos. ¿Vos tenés alguna duda? Vayamos al origen, a la fuente de la cuestión, ¿no? ¿Quién determinó que esto sea así? Bueno, Sí. en este caso Dios, en nuestra vida cotidiana, quizás alguien que tenía más autoridad, el funcionamiento de algún reglamento, y uno tiene que ir a la fuente, no hace falta discutir. Esa es la postura que toma Moshe, ¿no? Sí, y me llama la atención, Rabino, que también después de tanto, Moshe se enoja y hace una oración, Rabino. Dice, y se encendió la ira de Moisés en gran manera y dijo al Eterno, no atiendas a su ofrenda, ni un solo asno de ellos tomé y no he hecho mal a ninguno de ellos. O sea, le está pidiendo que no le haga caso, prácticamente, Rabino. No, y también porque cuando uno recibe una queja respecto a algo en particular que tiene que ver con el rol que uno desarrolla, que es un poco lo que dice Moshe, dice, pero, a ver, ¿cuál es el problema de... Dios determinó que yo sea el líder, eso está claro, pero además de eso, ¿cuál es el problema de que yo sea el líder? Si yo no le robo la plata a la gente, digamos, no le estoy haciendo mal a nadie, trato de dirigir lo mejor posible, digamos, ¿cuál es el reclamo? Nunca queda claro cuál es el reclamo. Sí, ¿No? Hay como unos atisbos, pero se mezclan y después se dice otra cosa diferente y hay un grupo que no le interesa tener diálogo para ver cuál es el problema que tiene, ¿no? O sea, realmente es una postura de, bueno, lamentablemente muchas veces nos encontramos personas así, ¿no? Que son conflictivas simplemente por el hecho de que haya un conflicto. exactamente. Bueno, y Moshe Rabino les propone entonces la prueba, ¿verdad? Tomad cada cual su incensario, le dice, y poned incienso en ellos y traed delante del Eterno cada uno su incensario, 250 incensarios, Rabino. Ahí, cada una persona, eran las 250 personas que decíamos, y Ujú. tú y Aarón cada cual su incensario. Pero Dios también se enoja, Rabino, y los quiere eliminar a todos, y Moshe otra vez intercede. Mas ellos, Moisés y Aarón, cayeron sobre su rostro y dijeron, oh Dios, Dios de los espíritus de toda criatura, si un hombre pecare, te indignarás contra toda la congregación. Por esto es que Dios decide eliminar solo a esos, rabino, a los 250 y sus familiares y no todo el pueblo, porque se habían alborotado prácticamente. Sí, todo el pueblo, todo el grupo. Obviamente cuando se dan este tipo de situaciones conflictivas, incluso aquellos que no están dentro del conflicto, inevitablemente se ven afectados porque hay un conflicto de liderazgo, la gente empieza a tener dudas al respecto a qué va a pasar, la incertidumbre en el futuro genera conflictos, otros conflictos derivados, ¿no? Por eso Moshe dice, ok, ok, pero pará, vamos a ver cuál es el problema inicial. Resolvamos el problema inicial y después veamos qué pasa, ¿no? Y bueno, un poco esto es la postura de Moshe, algo bastante parecido a lo que pasó en su momento con el becerro de oro, ¿no?
Sí, exactamente. Mire, en esta situación también, Rabino, después dice el versículo, y la tierra abrió su boca y los tragó a ellos con sus casas y a todos los hombres de Cora con todos sus bienes. Es decir, no solamente a los hombres, sino también a sus hijos, sus nietos, sus familiares, las casas y las pertenencias, todo, absolutamente todo, Rabino. A no dejar rastros de ellos, algo, todos sus bienes, las cosas también. Es importante este tema de cómo se da la desaparición de Korah y sus seguidores, eh, que vale la pena mencionar que los hijos de Korah no murieron con Korah, aunque el texto dice que su casa, toda su casa, Sí, ¿no? Solamente las cosas materiales de él, ah, ¿sí? ok, No las personas, ¿sí? Pues los hijos de Korah no lo siguieron, y por eso tenemos salmos que tienen la introducción de que fueron escritos por los hijos de Korah ok, o que son mencionados para los hijos de Korah. Pero con respecto a esto en particular, cuando vos sos conflictivo por naturaleza, porque lo único que querés es generar un conflicto para obtener una ganancia, bueno, puedes terminar perdiendo todo. Esto es un poco eh, de esta, de esta tierra que se traga incluso hasta las cosas materiales, ¿no? Podés terminar perdiendo todo. Y también al mismo tiempo que no quede rastro del conflicto en el sentido de que no haya posibilidad de que venga otro a levantarlo, ¿no? Obviamente la Torá lo muestra con un contexto de intervención divina, pero si uno lo piensa más en la cotidianidad del día a día, bueno, todo conflicto que surge debe estar saneado en su totalidad, porque si vos no lo terminás de solucionar, puede quedar algún rastro que traiga el conflicto otra vez más adelante, ¿no? Entonces, bueno, hay que eliminar todo problema, todo rastro de daño que haya dejado ese conflicto, ¿no? Bueno, es una entre real y simbólica situación que muestra la Torá, ¿no? Creo que las dos lecturas son válidas. sí, está bien. Y Rabino también aparece Cora, Natán y Abirá, pero al final en la revuelta no aparece, al parecer no aparece involucrado un tal On. No Ese, participa. es muy interesante que traigas este comentario porque la literatura rabínica respecto al rol de este señor que no aparece Sí, eh, es un poco entre realista y cómica. ok. Básicamente cuando lo vinieron a buscar la mujer no lo dejó salir. Y entonces se salvó, el tipo se salvó gracias a la mujer que no lo dejó salir. Eh, Creo que, bueno, es un llamado también de la literatura rabínica a escuchar a nuestras mujeres, a veces cuando nos dicen que tal amigo te lleva por el mal camino y ese tipo de cosas, ¿no? Eso, eso estaba leyendo, Rabino, pero el Talmud me parece que habla de la mujer sabia que edifica su casa, o sea, hace referencia a esto, y la necia con su mano la derriba. Al parecer la esposa de On era la sabia, ¿verdad? No lo dejó salir, no. Sí, sí, bueno, no es de extrañar. La tradición judía nunca ha desmerecido la sabiduría de las mujeres. Tenemos muchísimas, bueno, arrancando por Sara, todas las profetisas, Miriam, no sé, la propia Dvora en el libro de jueces de Shoftim, digamos, impartiendo ley para todo el pueblo con sabiduría. No, bueno, hay muchos personajes. La tradición judía no menosprecia la sabiduría de la mujer, o sea, en general está a la par de la del hombre tranquilamente. eh, y así como hay hombres también a veces que son necios, también puede llegar a haber mujeres que son necias. Digamos, no tiene que ver con el sexo. Ok. Sí, porque al parecer la mujer de Cora fue la que lo impulsaba, ¿verdad? Ya sea por celos o por poder. Bueno, es que muchas veces puede pasar eso. eh, Cuando uno forma una pareja, es muy importante, digamos, que uno esté en la misma frecuencia ética y moral y de conducción en general en la vida, porque los malos deseos del otro, que todos son malos deseos, ¿eh? No es que, bueno, uno es un santo y el otro no, pero si hay una persona que tiene algún tipo de deseo muy acentuado que vos no tenés, bueno, a veces por no generar pelea en la casa, etcétera,
a vos se te puede llegar a generar un conflicto y terminar cayendo en una situación que en realidad no querías, ¿no? Bueno, eso es algo también para pensar. Interesante, Rabino, muy bueno. Bueno, al siguiente día aparece el pueblo acusando a Moshe y a Aarón, Rabino, de haber matado a esa población, ¿verdad? Y dice que comienza una plaga, pero Aarón intercede con incienso y detiene la mortandad, Rabino. Y se puso entre los muertos y los vivos y cesó la mortandad. Explíquenos eso, Rabino, cómo lo se entiende. Bueno, el tema de las plagas no es la primera ni la Sí, última que aparece, sí. digamos, en la Torá, ¿no? La plaga siempre es un símbolo de algo que no se está haciendo correctamente, ¿no? Mucha gente se sumó a Korak simplemente por el hecho de sumarse a la ola, como podríamos decir vulgarmente, ¿no? Viste que hay gente que se suma a lo que está pasando. Están todos gritando, yo voy y grito también. No sé bien qué está pasando, pero voy y grito, ¿no? Sí. Y entonces, bueno, a veces se dan estas cosas de que las consecuencias quedan. Y cuando quedan las consecuencias, terminan pasando otros problemas que son derivados del original, aunque el original se solucionó, ¿no? Bueno, eso puede pasar también en todo grupo humano. Aarón, Aarón con el incienso, ¿no? Es un símbolo, el incienso es un símbolo de la presencia divina, obviamente, ya ha aparecido en la Torá en otras oportunidades, especialmente en Baikra, ¿no? Y bueno, de alguna manera detiene el conflicto, por decirlo de alguna manera, a través bueno, de revertir lo que Dios había determinado, y por otro lado también el sentido simbólico de decir, bueno, una vez que uno elimina todo el problema de raíz, todas las consecuencias también se terminan, ¿no? Las dos cosas creo que son necesarias para entender. Después viene como la confirmación del liderazgo de Aarón, ¿verdad, Rabino? Dios ordena a cada tribu traer una vara con el nombre de su líder. Sí, La vara de Aarón florece milagrosamente, Rabino, confirmando su elección divina. Dice, y aconteció el día siguiente, vino Moshe al tabernáculo del testimonio y aquí que la vara de Aarón había brotado y echado flores y arrojado renuevos y producido almendras, Rabino. ¿Cómo te interpreta eso? sí, es muy buena lo que tiene que ver con esto, porque el mandato de Aarón había sido puesto en duda. No se entiende bien por qué, porque en realidad el que lo había elegido Aarón fue Dios, digamos, ¿no? O sea, Sí, él no se postuló para nada. Básicamente lo eligieron y lo metieron ahí, igual que a Moshe, digamos, ¿no? Pero bueno, mostrar físicamente este favor de Dios era una cuestión necesaria para quizás para que se aplaquen todo este tipo de cuestionamientos que estaban ocurriendo, ¿no? Y bueno, como mencionaba, el florecimiento del almendro es de alguna manera una muestra de que Dios lo elige a Aarón para continuar liderando al pueblo, por lo menos desde lo religioso, ¿no? Moshe desde lo político, Aarón desde lo religioso. exactamente. Y luego dice, he aquí yo he dado el cuidado de mis ofrendas elevadas para estatuto perpetuo a todos los descendientes de esa tribu de Leví y de Aarón, Rabino. Sí, bueno, esto es importante tenerlo en cuenta de uno, bueno, el estatus de ser Leví o de ser Cohen, en el caso de los que específicamente vienen de la familia de Aarón, todavía es algo que en la tradición judía se mantiene. Tratamos de tener identificados quiénes son, ¿no? Obviamente no tenemos templo en este momento para que desarrollen esa tarea, pero todavía hay ciertas cuestiones rituales en donde el Cohen y los Leví tienen ciertos, vamos a decirlo, ciertos lugares de preponderancia, ¿no? Por decirlo así, o donde intervienen más activamente que el resto, ¿sí? Todavía al día de hoy se sigue manteniendo esta tradición porque es perpetua. Sí, interesante. Bueno, de esta para allá se podría destacar varias cosas, ¿verdad, Rabino? Me llama la atención la intercesión de Moshe y de Aarón para con el pueblo, ¿verdad? Esto de la mujer virtuosa y la mujer necia, la humildad y la paciencia de Moshe, Rabino, nuevamente, ¿verdad? Es destacable cómo su liderazgo
a pesar de tantos problemas que enfrenta, siempre se mantiene y es un ejemplo hasta hoy en día, ¿no, Rabino? Yo Para creo saber. que sí, el mensaje de esta para allá tiene que ver con el liderazgo, pero particularmente con la resolución de conflictos a través del liderazgo. Vos mencionabas recién la intervención de Moshe y Aarón en favor del pueblo. Un buen líder tiene que saber administrar los conflictos, no borrarlos o hacer como que no pasa nada. Para Moshe, en el momento en el que se cuestiona su autoridad, él podría tranquilamente haber dicho, bueno, sí, sacame este problema encima, sacame a todos Sí, es verdad. estos. No, él toma otra actitud, él toma una actitud de, ok, mira, ahí está este problema, vamos a ver cómo lo solucionamos. Yo te ofrezco esto, vengamos, demostremos cada uno su capacidad, y bueno, y que decida el que tiene que decidir. En este caso es Dios, ¿no? Bueno, un poco por ahí va el tema de cómo llevar adelante un liderazgo frente al conflicto. Sí, interesante de cómo nos deja el ejemplo aquí Moshe de cómo tratar los problemas, cómo liderar estas situaciones, ¿verdad? Si alguien pues tiene un cargo de o ejerce un liderazgo, es de tomar en cuenta estos ejemplos que nos deja la Torá por medio de Moshe, Rabino. Interesante. Muchas gracias, Rabino. Terminamos la parashá Korah. Nos vemos en la Gracias a ti, próxima. Rudy, y nos vemos la próxima semana. Shalom a todos. Shalom. Hasta luego.